Buenas tardes, Berta Giovanna. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Rick. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en una tarde fresca después de haber llovido. Veo que ya hay un bonito número de alumnos. Pues mire, en lo que se puede bien, por lo menos todavía no me han pegado el coronavirus. Eso ya es bastante. Bendito Dios. Mamá, vení. Bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes? Muy bien, Lick, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues ahí viendo si sale la cura para lo que es el coronavirus. Eso es lo ideal. Aunque fíjense ustedes que hay varios países que están en la carrera por conseguir la vacuna más eficaz. En nuestro caso, nosotros no tenemos mucho de dónde escoger, porque ya dos países de nuestra región, que son los más desarrollados, ya decidieron por nosotros. Eso es México y Argentina, ¿verdad? Dentro de los empresarios que apoyan esa iniciativa está el señor Carlos Slim, ¿verdad? El dueño de la mayor telefónica de México y es uno de los hombres más ricos del mundo. Él también es dueño de Claro. Ellos decidieron que van a producir la vacuna de la Universidad de Oxford. Un laboratorio argentino la va a producir y un laboratorio mexicano la va a envasar. Está previsto que comiencen la producción de la vacuna en febrero del próximo año. Entonces calculan que unos 3 meses más o menos se van a llevar la producción y envasado. Y después de eso va a empezar el proceso de distribución. Pues obviamente es muy probable, es lógico, ¿verdad?, de que los primeros países en los cuales se distribuya esta vacuna sea México y Argentina. Y está previsto también que esa vacuna nos llegue a los demás países latinoamericanos, a excepción de Brasil. Yo no conozco fechas específicas, pero si uno empieza a hacer cuentas, estaríamos hablando de que antes de abril o mayo no va a haber vacuna en Guatemala, ¿verdad? Vamos a tener que esperar un poquito. Además, no solo se trata que digan, mire, México y Argentina, ahí está la vacuna, pónganla, ¿verdad? Eso también requiere todo un proceso de organización. Y ya saben cómo es el Estado guatemalteco, ¿verdad?, que es muy eficiente. Entonces, tomando en cuenta esas circunstancias, ya se imaginarán ustedes cuándo vamos a tener la vacuna. Andrés Alejandro y Dani Wilson preguntan por qué Brasil no, siendo un país latinoamericano. Por una sencilla razón, ellos van a producirlo también por su parte. ¿Alguien iba a consultar? Por ahí oí una voz. Sí, Lick, disculpe, según su conocimiento, ¿usted considera que el próximo año sí se lleven a cabo las clases presenciales? No sé, señorita, no quiero argumentar, ¿sabe por qué? Porque si no van a decir, el doctor Chetemul dijo tal cosa. Híjole, voy a estar yo en un montón de chat. Y ya está grabado, está. Él dijo que tal cosa y empiezan a desmentirlo las autoridades. No, hombre, no sé. Mejor le digo así, porque si no, después malinterpretan. Yo no tengo certeza, ¿verdad? Puede que sí, puede que no.
Bueno, ni no es que me quiera quitar la pregunta. Yo tengo mi opinión, pero no la quiero exteriorizar. Bueno, vamos a comenzar la clase, ¿les parece? La semana pasada vimos la moral, ¿verdad? Hoy vamos a ver la moral y la ética. Hoy vamos a ver la ética humanista. ¿En qué principio se basa esta ética humanista? Tenemos aquí a Fromm, Erich Fromm. Antepone a la religión la ética humanista que surge del interior del individuo consciente de sí mismo. Fíjense que esta es una frase muy importante porque define claramente los límites de la religión y los límites de la ética humanista. ¿Por qué le llamamos ética humanista? Vamos a ver ahorita. Digamos, cuando hablamos de ética desde la perspectiva religiosa, estamos hablando de un dogma, ¿verdad? Estamos hablando de una imposición. Ustedes la aceptan, punto. En cambio, la ética humanista se basa en el laicismo y plantea que la ética, el proceder del ser humano en términos éticos, en términos morales, va a surgir del interior de cada persona consciente de sí mismo, y no porque lo diga la religión, y no porque lo diga su mamá, y no porque lo diga el presidente, y no porque lo diga el pinche docente de esta clase. No, va a surgir en el interior de cada uno de ustedes, ¿verdad? Es una ética laica, un conjunto de valores morales que comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista. Vamos a ver, cuando decimos moralmente pluralista, es porque en una sociedad van a haber diferentes formas de visualizar la moral. No todas las personas ni todos los grupos que conforman una sociedad van a tener la misma valoración. Por ejemplo, Guatemala es un país pluriétnico. ¿Sabían eso, verdad? ¿Qué quiere decir pluriétnico? Pues que convivimos muchos grupos étnico-culturales. Están los pueblos indígenas, está el pueblo tarífuna, el pueblo xinca y los mestizos o ladinos. Entonces, cada uno de estos grupos es probable que tenga elementos propios en términos morales. Por eso se dice una sociedad moralmente pluralista. Ahora, cuando decimos que es una ética laica, aquí está la definición: laicismo, corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de una sociedad, y especialmente la del Estado de toda influencia religiosa. Fíjense que el Estado de Guatemala es un Estado laico. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tanto en su conformación va a responder a aspectos de carácter democrático que no tienen nada que ver con lo religioso. Quiere decir que en la prestación de servicios, cuando hablamos de prestación de servicios, nos vamos a referir a la educación, la salud, las comunicaciones, nos vamos a referir a la administración de justicia, entre otros aspectos. No deben tener ningún sesgo de carácter religioso.
Pongamos el ejemplo de la educación. La educación que es sostenida con fondos del Estado, y cuando hablamos de fondos del Estado, quiere decir que provienen de nuestros impuestos. Por eso es importante que paguemos nuestros impuestos, porque no podemos exigir una buena educación si no pagamos impuestos, jóvenes, ¿verdad? Otra cosa es que se los roben, pero nuestro compromiso es pagar impuestos si ustedes quieren tener una buena educación, por ejemplo, universitaria. Entonces, en el aspecto educativo, cuando es educación pública, no tiene sentido, no es válido, no es legal que vayan grupos religiosos a decir qué es lo que se debe y no se debe enseñar. Si alguien quiere que a sus hijos les inculquen valores religiosos, pues que paguen un colegio evangélico, como puede ser la Frater, qué sé yo, la Patria. Si quieren formación católica, pues que paguen el Infantes o Don Bosco, los que quieran, ¿verdad? Pero si quieren educación pública, lo mismo tiene que ser una educación sin influencia religiosa. Ven, la Universidad de San Carlos es una universidad laica, y eso significa que ninguno de los docentes debemos utilizar la religión como forma de enseñanza, cualquiera sea su forma. Si ustedes quieren una formación religiosa, pues váyanse a la Universidad Panamericana, ¿verdad? Esa es de la Iglesia del Verbo. Si quieren una formación católica, pues váyanse a la Universidad Rafael Landívar, ¿verdad? Es una universidad jesuita. Pero aquí no debe haber ninguna incidencia, influencia o formación de carácter religioso. Así que si ustedes ven que algún docente les quiere convencer sobre el aspecto religioso, pues háganle saber que esta es una universidad laica, ¿verdad? Y universidad laica quiere decir que está ajena o independiente de toda influencia religiosa. Eso es lo que determina la ética laica, ¿verdad? Ética laica, entonces, es una ética que debe estar fuera de toda influencia religiosa. ¿Por qué? Porque esta ética surge del interior del individuo consciente de sí mismo. Quiere decir que va a valorar sus actos no conforme lo que diga el pastor o el sacerdote, sino conforme lo que diga su conciencia, su razonamiento, ¿verdad? Fromm refiere que hay dos tipos de ética: la autoritaria, que es impuesta al individuo por el Estado, la religión o la sociedad. La segunda es la ética humanista, que nace de la reflexión del sujeto sobre lo que es mejor para él y para los demás. ¿Ven la diferencia? El humanismo es conocido por adoptar los principios de la regla de oro, como en la cita de Oscar Wilde. A ver, el egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno desea vivir. A ver, jóvenes, ¿qué entienden ustedes de esa frase? A ver, los escucho. No se peleen por el micrófono, jóvenes. Cada uno tiene el propio. Silencio absoluto. Entonces, ustedes no usan la ética laica, ¿verdad? Vic,
tal vez que es un pensamiento egoísta el hecho de que las religiones lo quieran convencer a uno de volverse a su religión, tal vez. Ok, muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Pero Lick, es que uno ahí ya tiene su decisión, tiene su ética laica, pues ya usted lo va a hacer personalmente si usted desea o no desea. Ese día es una decisión porque ese es lo que tiene usted, la decisión, ¿verdad? Ya. Pero, ¿qué piensa de esta frase? ¿Qué le dice esta frase? Ahí podríamos, yo, mi opinión, en este caso es como cuando alguien quiere escuchar lo que quiere que le digan. O sea, digamos como que, por ejemplo, si está mal, en vez de que venga yo y le diga, mira, todo va a salir bien, o sea, que le siga diciendo, sí, mira, está mal, o algo por el estilo, pienso yo, no sé. Vaya, muchas gracias. Oye, ¿alguien más? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo pienso que es como decirle a una persona cómo viva. Por ejemplo, si alguien tiene un hijo y el hijo quiere ser músico y él quiere que sea abogado, por ejemplo. Entonces eso es como algo egoísta de parte del padre, pues, porque él quiere que el hijo viva de una forma que el hijo no quiere. ¿Cómo no? ¿Y usted quería ser músico o quería ser abogado? Yo quería ser, yo ya soy, yo ya tengo una carrera hecha y derecha. Esta es mi segunda carrera. Ah, pues, o sea, ya tiene una. Qué bueno, lo felicito. Sí, ya tengo una carrera. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver, pues sí, muy bueno. A ver, otro compañero. Lick. Sí. Sería así como cuando las personas se ponen a criticar la manera en la que, digamos, los papás crían a sus hijos y dicen, ay, es que lo debería de criar de esta manera o de aquella manera. Entonces considero que a veces es un poco egoísta porque tal vez no saben, digamos, el esfuerzo que hace cada persona, ¿verdad? Por tratar de vivir la vida a su manera para que venga otra persona y le diga, mira, tenés que vivir de esta manera, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues miren, jóvenes, les agradezco sus opiniones, porque de hecho, fíjese que cuando uno tiene una frase de este tipo y a veces nos cuesta un poco descifrarla, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es dividirla. Y la primera parte dice, el egoísmo no es vivir como uno desea vivir, ¿verdad? Porque eso es una decisión personal. Es pedir a los demás que vivan como yo quiero que vivan, ¿verdad? Y las opiniones que ustedes han expresado reflejan precisamente ese contenido, ¿verdad? Desde la primera compañera que dijo el aspecto religioso, porque es lo que más observa uno. Fíjense ustedes que algunos vecinos en varias partes del país sufren aquel bombardeo, ¿verdad? Por ejemplo, las personas llegan cansadas de trabajar en la noche y lo que quieren es descansar. Y ahí está un señor con un megáfono, perdón, con una bocina, un altoparlante, dándole servicio religioso. Y entonces, eso es una imposición, aparte de ser ilegal, ¿verdad? Porque viola el principio de la posibilidad de disfrutar de silencio, de privacidad. Y es una imposición. Lo mismo sucede cuando ustedes van de paseo a alguna parte y está uno de esos predicadores y ya poco falta que le diga que va a ir a parar al infierno si no hace lo que él dice. Entonces, un carácter de imposiciones. Lo mismo sucede en otro plano de ideas, ¿verdad?
como que yo venga y les diga, mire, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto, porque de esa manera van a realizarse. Pues me voy a realizar yo. Yo lo que debo hacer es darles a ustedes las diferentes opciones que hay, ¿verdad? Y allá ustedes decidirán si les conviene o no. Pero no es una decisión que se quiera imponer. Sí, compañero. Yo digo que es lo que usted está diciendo ahorita. Nosotros estamos recibiendo su clase porque nosotros queremos verla. Es lo mismo el otro que tiene un megáfono. Lo va a seguir el que quiera hacerlo. Es decir, nosotros tenemos compartidos nuestros derechos y queremos hacer lo que nosotros queramos, como ética. ¿Ah? Entonces, el otro tiene un megáfono, también tiene albedrío y lo puede oír el que quiera. Ah, pero hay una diferencia, fíjese usted, porque yo no voy a poner un megáfono enfrente de su casa. Usted tiene que venir a esta clase virtual y cuando es clase presencial va a un aula, ¿verdad? Y ahí va a escuchar en privado lo que a usted le interesa. Pero digamos, yo lo que estoy hablando es cuando lo obligan, independientemente quién esté, que siga una orientación o una corriente religiosa determinada, ¿verdad? Cuando eso viola, en primer lugar, el sonido, ¿verdad? El alto sonido, y viola también la privacidad de las personas. Son dos cosas diferentes, compañero. Lick, buenas noches. Buenas noches. Perdón, compañero, siga. Perdón, sí, es lo mismo de lo que vino a hacer el COVID ahorita, ¿verdad? Entre paréntesis, nos vino a vedar por una enfermedad. Es decir, nosotros tenemos derecho de que si tuviéramos, es decir, ahorita nos están imponiendo, ¿no? Ya. Vamos a ver. Hay diferencias, joven, porque esto se refiere a aspectos de carácter de salud, ¿verdad? A ver, otro compañero que iba a participar. Fíjese que a mí la duda que me surgió es, como, por ejemplo, ¿esto vendría a ser similar a lo que es una manifestación? Podría ser, lo único es que en el caso de una manifestación está en una vía pública donde transita mucha gente, ¿verdad? Y normalmente estamos hablando, digamos, yo les decía a usted el ambiente en la noche, ¿verdad? Cuando hay toda una calma, una manifestación se realiza en áreas totalmente públicas. Lo que sí incide en la manifestación es cuando obstaculiza el tránsito, porque nos están obligando a escuchar algo que les interesa a ellos. Ahora, el problema es que ahí nos entramos a otro contexto de carácter social, el derecho de la libre emisión del pensamiento. Ya. Y como por ejemplo, bueno, entonces mi segunda duda vendría siendo, ¿la ideología juega un papel similar a la religiosa? Puede jugar papel en ese sentido, porque, por ejemplo, la cuestión religiosa también a veces se refiere a cuestiones de dogma, ¿verdad? Usted tiene que seguir eso porque mis ideas son las válidas, las de los otros no. Normalmente hay pugna entre la izquierda y la derecha y cada una de ellas cree que tiene la verdad absoluta, ¿verdad? La diferencia está si usted va a aceptar que un líder político ponga un megáfono en su colonia, ¿verdad? Y a altas horas de la noche viene y se pone a dar discursos, ¿verdad? Otra cosa si eso lo hace en un lugar público donde concurren muchas personas. Eso es muy diferente. Y además depende también las circunstancias, porque no va a ser lo mismo un discurso en el Parque Central ahora que en época electoral, ¿verdad? En época electoral está permitido, porque eso es proselitismo y la búsqueda de
de obtener seguidores, ¿verdad? Por eso todo depende de las circunstancias. Ok, gracias, Lick. Entonces, como por ejemplo, basándonos en la libre emisión del pensamiento, como por ejemplo, lo que es un espectáculo, un concierto que se da en la noche, no viene a incurrir en este papel, como habla esta frase, o no sé si me estoy saliendo de la tangente ahí hasta este punto. Estamos hablando de otros aspectos que no tienen que ver con la moral, ¿verdad? Porque en el caso de un concierto, obviamente los decibeles son demasiado altos y eso afecta la privacidad de las personas. Pero esa es una actividad cultural programada, es legal porque han pedido autorización. Otra cosa es que las autoridades en un momento dado digan que está violando el derecho de la privacidad de la persona y que tengan que bajar al sonido, porque eso se da en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no solo en aspectos de carácter religioso, sino en discotecas, ¿verdad? Yo, donde vivo, cerca de donde estoy yo, hay un centro nocturno. Bueno, es una discoteca, ¿verdad? Y la primera vez que lo inauguraron, aquel sonidazo, ¿verdad? Al principio es agradable, pero después ya a las 10, 11, 12 de la noche es molesto. Entonces se recurrió a las autoridades y lo que hicieron fue regular la intensidad del sonido. Me bajaron. Bueno, vamos a seguir, jóvenes. Okay. Veamos. Doctor, disculpe. Sí. Tenía, con respecto al pensamiento anterior, ¿esto tendrá relación a lo que sucedió en la Santa Inquisición? Que ellos quisieron imponer sus pensamientos. Sí, hay muchas formas de hacerlo. Y, por ejemplo, la Santa Inquisición, que de santa no tenía absolutamente nada, eran torturas las que llevaba a cabo, ¿verdad? Porque, digamos, había una gente que pensaba diferente y la sometían a torturas hasta que confesara que era culpable. Y cuando era culpable, pues, como pago, digamos, decían que le daban autorización para que fuera a ver a Dios, ¿verdad? Lo mataban. O a personas que consideraban que eran brujos o brujas, los quemaban vivos. ¿Por qué? Porque no seguían el pensamiento tradicional, ¿verdad? Exactamente esto que está acá. Usted tiene razón en eso, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aquí... Gracias. Aquí les voy a presentar los 10 mandamientos. Primero, veamos el contexto en el que se dan los 10 mandamientos, ¿verdad? Este es un normamiento. Y aquellos que se dicen cristianos, pues deben obedecer estas normas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, ¿para qué existen estos mandamientos o este normamiento? Porque fíjense que en última instancia dejemos el carácter religioso. Lo que tratan de normar es la convivencia pacífica. Tratan de generar el desarrollo del tejido social. ¿Qué es el tejido social? Bueno, el tejido social son la multiplicidad de relaciones que se dan en una sociedad y que obviamente cuando hablamos de tejido es porque deben darse sobre la base de valores. Pero, por ejemplo, si alguien mata a alguien, rompe ese tejido social, porque no está, es un hecho que no fue consumado
sobre la base de valores, sino sobre la base de un antivalor, y rompe esa paz, esa tranquilidad, esa armonía en el entorno social. Ahora, cuando vemos los 10 mandamientos, tenemos que agruparlos, porque digamos el número 1, el 2, el 3, el 6, el 9, pues esos son enteramente religiosos, ¿verdad? Tienen ese sesgo de carácter religioso. En cambio, cuando hablamos del 4, el 5, el 7, el 10 y incluso el 8, estamos hablando de convivencia social. Ahora, aparte de los 10 mandamientos, un filósofo desarrolló los 10 mandamientos. Bueno, aquí estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? De los 10 mandamientos humanistas. Este fue el filósofo británico Anthony Grayling. Y como ven ustedes, plantea también una forma de conducirse del ser humano bajo otra perspectiva que no es religiosa. Por ejemplo, dice, ama bien. En ese sentido lo está enfocando más hacia el ser humano, ¿verdad? O sea, ama bien. ¿Qué queremos decir con amar bien? Tiene muchas connotaciones. Busca lo bueno de todas las cosas, no lo negativo. No dañes a otros. Está relacionado con lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Trata de mantener el tejido social. No dañes, no mates, no robes. Piensa por ti mismo. Fíjense que este es un elemento fundamental cuando hablamos de la autodefinición de nuestros valores, nuestra propia definición como seres humanos, nuestra racionalidad. Asume tu responsabilidad. Muchas personas son irresponsables porque desde el hogar no han sido formados para comprender que todos sus actos tienen consecuencias. Por eso en estos 10 mandamientos es un punto fundamental. Asume tu responsabilidad sobre tus actos. Respeta la naturaleza. Esto es algo que no veíamos en el anterior, en el decálogo anterior. Porque, digamos, aquí lo estamos viendo no solo en el plano contemplativo, ¿verdad? Ah, qué bonita la naturaleza, qué bonito el paisaje. No, aquí lo estamos viendo en términos de qué hacemos nosotros con la naturaleza. Fíjense que hace 2 días yo estaba viendo, sí, el domingo creo que fue, un programa en televisión donde pasaron tomas de cómo los guatemaltecos estamos destruyendo nuestro entorno. Los ríos. Los ríos, aparte de que se han convertido en ríos de aguas negras, aguas hervidas, agua de desagüe, la gente va a tirar basura. Cuando uno empieza a reflexionar y asume el principio, el mandamiento número 4, piensa por ti mismo, o el 3, no dañes a otros, es que, ¿cómo comprender que alguien tire basura en un río donde la gente se baña y donde la gente pues lava su ropa, ¿verdad? Ahí estamos dañando no solo el entorno, sino también a los demás seres humanos. Ustedes mismos lo ven en la capital, a esta hora más o menos, 7, 8 de la noche, la gente sale a ver a la puerta de la calle a ver si no hay nadie. Y como ve que no hay nadie, sale con su bolsa de basura y la va a tirar a la esquina. Él limpió su casa. La esquina, aunque esté a 3, 4 metros, pues ya no es su casa, ¿verdad? Y no importa quién viva en la esquina. La esquina es el lugar donde va a dejar la basura. Y al día siguiente amanece aquella cosa pestilente, porque ya los perros han roto las bolsas y han regado la basura.
Eso también es parte del respeto a la naturaleza propiamente dicha, a la naturaleza del ser humano. Entonces, son de los problemas que uno debe comprender que hay detrás cuando hablamos de mandamiento humanista, ¿verdad? O da lo mejor de ti. Infórmate. Fíjense que pareciera un mandamiento sin mayor sentido, pero tiene mucha información eso, tiene mucha importancia. Por ejemplo, los jóvenes, incluso personas mayores, tienen relaciones sexuales y no se protegen. Pueden adquirir enfermedades de transmisión sexual o traer al mundo a niños no deseados. Claro, la gente dice no al aborto, ¿verdad? Porque el aborto es matar al niño. Pero, ¿y qué sucede con los niños que van a tirar a los basureros? Porque nació de una relación de este tipo, ¿verdad? Una relación furtiva. O las van a dejar a la fuerza de una iglesia, o qué sé yo. Por la falta de información. Sé bondadoso. Cuando hablamos de ser bondadosos, nos estamos enfocando en los valores que están también relacionados con la moral. Y sé valiente en el sentido no de enfrentarse en forma irresponsable a la muerte o a alguna acción sin sentido, sino sé valiente en enfrentar las consecuencias de los actos, ¿verdad? Entonces, ven, aquí está enfocado desde una perspectiva humanista cómo debe actuar el ser humano. Ahora, ¿cuáles son los principios? Licenciado, Sí. Licenciado, ¿qué pasa con los niños que van, bueno, con los bebés que van a dejar a las iglesias? Pues mire, fíjese que anteriormente algunas personas los podían adoptar, ¿verdad? Ahora esto ya no es posible, sino que esos niños pasan a manos de la, creo que se llama Comisión Nacional de Adopción, ¿verdad? Y ellos son los que se encargan de buscarle un hogar digno a los niños. Ahora, el problema, fíjense que me voy a extender un poquito en esto, pero sí es importante. Antes, en Guatemala, había libertad para adopción. ¿Qué fue lo que pasó? Guatemala se convirtió en uno de los principales países de exportación de niños. No era la búsqueda de el hogar adecuado para un niño, sino que una pareja o una persona buscaba el niño adecuado para él. Entonces se convirtió en un negocio, las mafias, ¿verdad? Y vamos a donde ustedes están. Abogados mafiosos se dedicaron a la práctica de las adopciones ilegales, porque incluso llegaron al grado de robar niños. No me digas. Uy, chica, ¿quién está hablando ahí? Yo no voy a ver cómo voy a dar la chama, que ya no me grites porque yo siento horrible. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? No nos interesa su vida privada, señorita. Lo siento, licenciado, se me pasó. Entonces, les decía, ese es un problema que ocurrió en los años 70, 80 y 90. Fue escandaloso, ¿verdad? Porque incluso habían casas cunas donde tendrían 20, 30 niños ya listos para exportar. Venían los europeos, los norteamericanos a traer los niños, ¿verdad? Habían excursiones directamente a eso y pagaban cantidades millonarias, pero no millonarias, sino miles, ¿verdad? 50,000, 60,000, 100,000 quetzales, dólares incluso, por un niño. Y eso significó la alianza entre abogados mafiosos y el crimen organizado. Entonces,
En los años 90, en los años 2000, a principios de los años 2000, se reguló eso. Protestamos, porque hubo unas grandes protestas porque se iban a dejar a los niños sin hogar. Fíjense que no, porque esta comisión de adopciones regula. Y ellos no están en función de que adquieren un niño, no. Primero vamos a ver cuáles son las condiciones en que van a recibir al niño. Si es un hogar que tenga las satisfacciones necesarias para el niño. Ahora, ¿saben cuál es el problema? La burocracia. Porque los procesos de adopción son lentísimos. Y en algunas ocasiones los niños pasan 2 o 3 años antes de ser adoptados. Y ustedes, me imagino que sabrán qué es lo que sucede en los primeros años del niño cuando requiere el cuidado de los padres y que sigan huérfanos. Es un problema, ¿verdad? Entonces, son de los aspectos también que deben ser valorados en términos éticos. Bueno, vamos a ver, todo salió por lo que me preguntaron. Ahora, ¿cuáles son los principios clave de la ética del humanismo? Bueno, primero, la dignidad y autonomía del individuo es el valor central. Fíjense, la dignidad y autonomía. Dignidad en el sentido de que no se les debe hacer mal. Y segundo, la autonomía. La autonomía es la capacidad de decidir por sí mismo. La ética humanista se compromete a maximizar la libertad de elección, libertad de pensamiento y conciencia, el libre pensamiento y la libre investigación, el derecho de los individuos a seguir sus propios estilos de vida hasta donde sean capaces y hasta tanto que ello no dañe o perjudique a otros. ¿Ven esto? Esto es muy importante porque está relacionado con lo que vimos la semana pasada, creo que fue, acerca de la libertad. Está relacionado con la libertad, ¿verdad? El derecho de los individuos a seguir sus propios estilos de vida, hasta donde sean capaces y hasta tanto que ello no dañe o perjudique a otros. Es muy importante esto. Por consiguiente, los humanistas aprecian la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando el derecho que tienen todos los grupos en una sociedad a coexistir, sin que eso signifique que vayan a hacerle daño a otras personas. Pero si están viviendo su vida, a seguir sus propios estilos de vida, no hay problema. 2. La autodeterminación no significa que los humanistas acepten como valiosas cualquier clase de conducta por el mero hecho de ser humano. Ven, este es un complemento del anterior. La libertad debe ser ejercitada con responsabilidad. Disculpen, pero cuando bajo la presentación es porque estoy dejando entrar a algunos docentes, ¿verdad? A unos alumnos que están tocando la puerta. Entonces, por eso bajo, lo dejo entrar y continúo. La libertad debe ser ejercitada con responsabilidad. Los individuos viven en el seno de comunidades y que algunas acciones son destructivas y están equivocadas. Eso está relacionado con la responsabilidad. El hecho de que yo sea libre no significa que mis acciones en algún momento se crucifiquen, pero que en la práctica sean destructivas y equivocadas y le hagan daño a una colectividad. Los filósofos éticos humanistas han defendido una ética de la excelencia. Desde Aristóteles y Kant hasta Mills y Dewey, nos dicen que la capacidad de elegir libremente, la creatividad, el gusto estético, la prudencia en las motivaciones, la racionalidad y una cierta obligación de llevar a su máximo cumplimiento los más altos talentos de cada cual. Fíjense, este es un elemento que también pareciera ponerle límites a esa libertad que señala.
Sin embargo, lo está viendo en el sentido, ¿se recuerdan lo que hablábamos anteriormente? Sí, libre, pero dentro de un comportamiento moral, un comportamiento ético. Y cuando hablamos de ética, está relacionada con valores y está relacionada de cuál es mi relación con los demás seres humanos. El humanismo intenta sacar a flote lo mejor de la gente, de manera que todo el mundo pueda tener lo mejor en la vida. Fíjense que este punto es muy importante. El humanismo intenta sacar a flote lo mejor de la gente. Cuando hablamos de lo mejor de la gente, no necesariamente significa que sean felices por el hecho de que sonrían, sino el hecho de que los seres humanos puedan disfrutar de la tecnología, de los avances de la ciencia, de los avances de todo tipo que nos ofrece el mundo contemporáneo. Porque, ¿de qué sirve, por ejemplo, los avances en el uso de tecnología como la comunicación virtual? Ahorita que la estamos teniendo ustedes y yo, pero hay miles de niños guatemaltecos, millones de niños guatemaltecos que están en escuelas y por la pandemia no pueden ir a clases presenciales. ¿Y qué derecho tienen o qué posibilidad tienen ellos de tener educación así como lo estamos teniendo ustedes y yo? Pero dice, de manera que todo el mundo pueda tener lo mejor en la vida. Ese es un principio, es un ideal, ¿verdad? La posibilidad de que todos los seres humanos puedan disfrutar de lo mejor que ha hecho el ser humano. Cuarto, no se debe tratar a los demás seres humanos como meros objetos para nuestra propia satisfacción. Fíjense que ahí encierra un montón de aspectos, ¿verdad? En la actualidad, el tráfico de seres humanos, que va desde los coyotes, ¿verdad?, que llevan a gente a Estados Unidos, ganan miles de dólares, hasta el tráfico de niños, el tráfico de personas para prostitución. Eso es terrible, ¿verdad? O como fue en el pasado, la esclavitud de millones de seres humanos tan solo por el color de su piel. Se debe considerar al prójimo como personas dignas de igual consideración que nosotros mismos. Eso va con las personas que ilustran, con las personas que venden en los mercados, con las personas que hacen limpieza. Porque muchas personas están acostumbradas a mirar de reojo a las personas pobres, porque quieren, digamos, tener trato con la high life, ¿verdad? Y desprecian a la gente que tiene menos recursos. Y no debe ser así, ¿verdad? Se debe considerar al prójimo como personas dignas de igual consideración que nosotros mismos. Y aquí tenemos la regla de oro. No debes tratar a los demás como no quieras que te traten a ti. Fíjense, ahí encierra toda la esencia de la ética humanista, ¿verdad? Porque no está en función de que Dios castigue o que el Estado diga, sino no debes tratar a los demás como no quieres o no querrás que te traten a vos. Eso es fundamental. Bueno, vamos a ver ética o moral. Aquí vamos a ver un cuadro en el cual de un lado tenemos lo que llamamos ética y del otro lado, perdón, moral, del otro lado tenemos lo que definimos como ética. Comportamiento moral, comportamientos específicos que se dan en una sociedad o grupo. Conjunto de normas o valores que sigue un grupo o rigen en una sociedad. Ven, entonces aquí estamos hablando de que cuando hablamos de moral nos estamos refiriendo a algo que se impone
a un conjunto de seres humanos. Porque dice que siguen un grupo o rigen en una sociedad. Históricamente es anterior, todo hombre se comporta moralmente. Bueno, esto es lo que supuestamente se hace, ¿verdad? Es el objeto de la ética, la moral. La moral es el objeto de la ética. Digamos, la ética estudia la moral. La moral influye en la ética al proporcionar códigos y normas morales sobre lo que reflexiona la ética, ¿verdad? Entonces, es un elemento que la ética estudia la moral, pero a la vez la moral genera normas que van a ser reflexionadas por la ética. Ahora veamos la ética. Ética general dice, estudio teórico de esos comportamientos, se refiere a la moral, y los diversos códigos morales. Cuando hablamos de códigos morales, aquí nos estamos refiriendo a las sociedades, ¿verdad? Las sociedades tienen diferentes códigos. Teoría que estudia, explica la moral, eso está relacionado con lo que vimos en el caso de la moral. Y la ética es posterior. La ética ha surgido como reflexión sobre la moral, ¿verdad? En el caso de la moral se dice que siempre ha acompañado al ser humano. En cambio, la ética es una reflexión sobre ese acompañamiento moral que han tenido los seres humanos. Ética como reflexión teórica sobre la moral. Influye inmediatamente en la moral al señalar lo que está justificado por el Padre. ¿Por qué inmediatamente? Reflexionemos, quiere decir que está diciendo que no es inmediatamente. Como reflexión ocurre después de la reflexión, por eso inmediato, ¿verdad? Cada sociedad desarrolla sus códigos morales con base en las tradiciones y costumbres. Las acciones humanas están condicionadas por conocimientos y actitudes asumidas ante la vida. Existen costumbres de algunos pueblos que pueden afectar la dignidad humana. ¿Será cierto eso? Sí. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes aman a los perros, ¿verdad? Algunos de ustedes han tenido perros en su casa, no uno, sino varios. ¿A ustedes les gustaría ir a un mercado en Seúl, Corea del Sur, donde, para que vean cómo matan y destazan a los perros y después los fríen, para que los coreanos se los coman? Para nada. Digamos, para ellos, aunque ya comienza a ser visto como negativo, moralmente negativo, pero es una costumbre de ellos, ¿verdad? O lo que nos sacó el coronavirus al principio, no sé si ustedes pudieron observar videos de las costumbres culinarias chinas, ¿verdad? Cuando pasan tomas de un mercado en una ciudad china, donde están las serpientes, están los murciélagos, ¿verdad? Y cuando alguien está deleitando su deliciosa sopa de murciélago. ¿Ven? Eso es lo que se refiere a que algunas costumbres pueden afectar la dignidad humana. Pero para no ir muy lejos, en México, en México comen más insectos que nosotros. Nosotros consumimos muy pocos insectos. Dentro de los insectos que consumimos, aunque no es generalizado, están los zompopos de mayo, ¿verdad? No sé si en otras regiones del país consumen otro tipo de insectos, pero digamos, lo que yo conozco son zompopos de mayo, que los venden en grandes canastadas en los mercados. Pero en México, si ustedes en algún momento dado frente les pusieran un plato de grillos fritos,
¿Les daría? Para nada, tal vez curiosidad. Curiosidad. Yo los probaría. Pues fíjense ustedes que a mí me pasó, yo viví en México. Y en una ocasión me invitaron a una casa, a un Albuerzón Pérez. Y el primer plato fue un trago de mezcal y tortillas recién salidas del comal con guacamole y un pollo de chapulines, porque no le dicen grillos, sino chapulines. Y yo miraba que la gente le entraba, pero grueso, ¿verdad? Yo, con cierta timidez, lo agarré y le di la mordida. Pero miren, cosa más deliciosa ustedes. Exquisito. No sé si alguno de ustedes ha comido. A mí, por ejemplo, uno de los gustos que tengo cuando en la casa hacen caldo de res cocido, es que la carne no me la como así, sino les digo, miren, por favor, sírvanmela el desayuno mañana, porque me la ralean, la dejan así en laminitas y la ponen a dorar. Y sale esa carne así deliciosa, doradita, ¿verdad? Pues hagan de cuenta de que lo mismo que a mí me gusta a veces comer al día siguiente del caldo de res son los grillos en México. Deliciosos, exquisitos. Lo que sucede es que no estamos acostumbrados. Es igual. Ustedes van en México y encuentran en las calles y en los bulevares las plantas de izote, ¿verdad? Ahí están las grandes flores de izote y nadie se las come. Cuando les decía, nosotros no comemos eso, guácalas. No comemos eso. Y a ver ustedes, aquí el flor de izote, qué delicioso es, envuelto en huevo. Oh, madre mía. A El Salvador no le gusta esto. ¿Perdón? A la República de El Salvador no le gusta esto. Es su flor nacional. Mira que sí se la comen. Sí se la comen. Aunque sea su flor nacional, pues se la comen. ¿Sabe que como dato curioso, en Haití tienen a los gatos como que si fueran gallos aquí? Los tienen como criadero, porque se comen a los gatos en Haití. Imagínese usted. Y en la India tienen a las vacas libres. Y hay de aquel que las toque porque las vacas son sagradas. Y aquí ustedes quieren un filetón Pérez, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los tipos de ética. Existen tantos, entre comillas, tipos de ética como campos de la vida que puedan someterse a juicio moral. Está subrayado aquí, o entrecomillado, tipos, porque en realidad éticas solo, normas éticas, digamos, hay pocas. Lo que sucede es que se adaptan a los intereses de grupos específicos. Ahí es donde existe un dilema moral, existirá una pregunta ética. Cuando hablamos de dilema moral, nos estamos refiriendo a esas preguntas que nos hacemos. ¿Será correcto esto? No. Así es posible hablar de ética profesional. Se refiere al ejercicio de los deberes y a menudo los poderes que entrañan una profesión. La ética médica, la ética psicológica, la ética periodística, la ética de los abogados, la ética de los ingenieros. La moral se maneja en términos absolutos, el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, en términos morales, no hay líneas tintas. O es positivo o es negativo, ¿verdad? Usted tiene que cumplirlo porque la sociedad así lo define. La ética, en cambio, se halla regida por un cierto código, una perspectiva. Cuando hablamos de perspectiva, ¿qué quiere decir? Perspectiva quiere decir desde el ángulo en el que yo observo la realidad, así actúo. Y una convención por naturaleza aceptada o no, ¿verdad? Es lo que sucede, por ejemplo, con los abogados.
Fíjense que en términos morales, por ejemplo, defender a un asesino es correcto. En términos morales, le van a decir que no, ¿verdad? En términos profesionales, ¿qué piensan ustedes? En busca de la justicia, creo que sí cuenta. ¿En qué sentido? Que si es inocente y se le está condenando y no es culpable, creo que sí cuenta defenderlo, ¿no? Ya, o sea, ¿usted defendería a alguien acusado de asesinato? Sí. Habría una hipótesis. Sí. Yo consideraría que moralmente no es lo correcto, pues, porque la persona mató a alguien más, entonces sí debería ser culpado, pero como se supone que el abogado está para defender, no siempre moralmente, o sea, no siempre tiene que utilizar la moral, se podría decir así. Hay algunos, pues, no sé. Ya. Tal vez si tal vez si el asesinato fue por defensa propia. Ya hay una valoración acerca de ello, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a alguien más. Pues yo digo que sí, porque como todavía no se ha comprobado que es culpable. Ya. Ok. Buenas noches, perdón. Yo lo veo de esta manera, de este punto de vista. Moralmente sabemos de que no es lo correcto, pero al final se está defendiendo la vida de un ser humano, ¿verdad? Entonces, profesionalmente como abogados, al final, pues se va a tratar de defender la vida ante la situación de un ser humano. Aunque usted sepa que efectivamente él mató a una persona, porque hay diferente calificación, ¿verdad? Una cosa es homicidio y otra cosa es asesinato. Aunque usted esté consciente que él es un asesino. Sí, dígame. ¿Sabe que se me viene a la mente ahorita que está hablando esto? Acerca del abogado Papa, ¿cómo no? Del futbolista. Sí. ¿Y cómo lo considera usted? Vamos a terminar esto y después vemos eso. Le voy a responder, pero primero quiero que terminemos esto. Vamos a ver. ¿Alguien más sobre lo que estoy consultando? Buenas noches. Lo que pasa es que primero pienso de que tendría que haber una investigación y como dicen, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿eh? Entonces uno tiene que confiar en su cliente y darle su proceso de investigación. Así lo miraría yo. Muchas gracias. Ya ven, ahí hay una futura abogada con mucho por venir. Fíjense que efectivamente, y a mí lo que me interesaba de este ejercicio, ahorita lo que estábamos haciendo es racionalizando, ¿verdad? Porque a mí no me interesa tanto convencerlos, sino que ustedes mismos encuentren las razones de lo que estamos viendo. Porque efectivamente cuando hablamos de moral, pues defender a un asesino moralmente está mal. Eso es lo que dice la sociedad. Sin embargo, en términos éticos, en términos de profesión, yo veo al reo o a la persona señalada como cliente. Y como dijo una compañera, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. O al revés, nadie es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, esa es cuando hablamos de perspectiva, ¿ven? Lo estamos viendo desde una perspectiva diferente a la moral. Esa es la ética. Ustedes deciden por sí mismos si lo defienden o no lo defienden. No tiene nada que ver la moral que nos plantea la sociedad. ¿Ven los dos aspectos? Ahora, con lo que me hablaba el compañero referente al abogado, al defensor, porque abogado es el profesional, ¿verdad? Defensor se refiere a la acción que ejerce ese abogado cuando atiende a una persona como cliente.
el defensor de Papa. No sé si él me lo dice por la frase que expuso de me están viendo esta copa y van a creer que soy como Papa. O, digamos, si él está defendiéndolo sabiendo que el tipo ha maltratado a algunas mujeres. Es exactamente lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Él está actuando como profesional, le está vendiendo sus servicios profesionales. Y por supuesto, va a hacer hasta lo imposible porque su cliente salga libre, sabiendo aún que es culpable. ¿Ven? Lo que sucede es que ahí ya no lo estamos viendo desde la perspectiva de la moral, lo estamos viendo desde la perspectiva de la ética. ¿Cómo hago yo para trabajar de forma correcta con ese individuo, pese a que yo sé qué es? ¿Verdad? Y de ahí vienen los códigos de ética. Se conoce como código de ética o código deontológico a un tipo de documento que contiene los lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de una profesión colegiada. ¿Verdad? Esto es parecido a lo que vimos anteriormente, porque cada conglomerado, cada colegio va a emitir un normamiento sobre el cual deben circunscribirse los miembros de ese colectivo. Ahora, que lo cumplan son otros 100 pesos, ¿verdad? Porque cabal, como estamos diciendo, y lo dijo Fromm, es el individuo el que razona y determina si lo que está enfrente es válido o no. No está en función de la moral de la sociedad, sino él determina si debe o no actuar de determinada forma conforme a sus valores. ¿Quién forma los valores? Desde la familia, los amigos, la sociedad, los medios de comunicación. Cuando hablo de medios de comunicación no solo me refiero a los periódicos, sino que es el amplio espectro que involucra Internet, sus redes sociales, la radio, la música, las películas, los anuncios. Todo eso es la comunicación, ¿verdad? Y entonces es cuando ustedes empiezan a valorar en qué tipo de sociedad es que vivimos. Es una sociedad también de doble moral, hipócrita, porque a la vez que le está diciendo que no hay que cosificar a la mujer, es lo primero que hace a través de estos diferentes medios de comunicación. Entonces es ahí donde debe actuar la ética humanista, el código de ética, ¿verdad? Para determinar que la sociedad lo condene, pero en la práctica lo permita, el ser humano debe actuar conforme a sus principios. Sí, dígame, compañero. Disculpe que le interrumpa. Entonces quiere decir que la racionalidad vota cualquier tipo de moral o ética que exista de manera humanística. No, veamos a ver, que exista de manera humanista, no, porque no estamos hablando de lo que sucede, que cuando usted se refiere a humanista, estamos hablando de la ética que está definida en función del ser humano. Usted tal vez sí, se refiere a la moral. Pero a la moral. No. Me refiero a que todo código ético, a que toda moral, a que toda regla, si se le puede llamar así, para darme a explicar, pierde valor en el razonamiento humanístico, o sea, en el razonamiento de la persona. Porque todo depende de lo que uno piense o de lo que uno quiera. Exacto, desde esa perspectiva sí, pero no es que pierda valor, sino que tiene otra valoración, porque usted no va a actuar como le dé la gana,
usted va a actuar, fíjense cómo es un círculo vicioso, porque en última instancia usted va a actuar conforme a su conciencia, pero va a actuar conforme a esos valores que ¿quién se los inventó? La misma sociedad. Ya, es que, bueno, yo, como por ejemplo, pongámoslo en el caso del abogado que defiende a un presunto asesino. Sí. Sabiendo, ¿cómo se llama? Que sí, efectivamente, él fue, aunque no se haya demostrado, pero él sabiendo que él fue, mi código de ética profesional me va a llevar hasta demostrar lo contrario. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Ok. Exacto. No, fíjense entonces, que no la perspectiva con la que usted ve su profesión. Pero entonces, tengo la libertad racional para venir y decir si defiendo o no defiendo a esta persona. Exacto, sí. Vaya, ahí no, o sea, a eso es lo que quiero llegar. O sea, mi duda es que mi racionalidad puede darle la licencia a perder inclusive mi ética profesional, independientemente de las consecuencias que va a llevar el hecho de no seguir defendiendo al cliente. Exacto, sí, exacto. Pero entonces, sí. Ahí vendría siendo, entonces, bueno, solo para concluir, quiere decir que entonces viene siendo, como usted efectivamente mencionó, un círculo vicioso. Entonces, tanto los reglamentos, pongámosle, si quiere llamarlo así, el religioso, que a su principio lo mencionó, o que los códigos, o que la moral en términos absolutos, bien y mal, o los códigos de ética que se lleven a cabo por los humanistas, pierden sentido. No necesariamente porque usted lo está viendo desde una perspectiva absoluta. Porque digamos, cuando hablamos de ética humanista, es que usted está actuando conforme su conciencia, ¿verdad? No lo que le está imponiendo la sociedad. Y dentro de eso, conforme su conciencia, puede haber elementos que le impone la sociedad que usted considera que son válidos. Y por lo tanto lo va a poner en práctica. Y no va a poner en práctica a otros. Lo único que cambia es la decisión del ser humano para llevarlo a cabo. Ahora, cuando usted me plantea este aspecto del abogado del diablo, ¿verdad? Abogado del diablo es solo una expresión. De si defiendo o no a alguien acusado de un delito de alto impacto. Bueno, primero, si yo no lo voy a hacer, probablemente porque no está dentro de mi campo de trabajo, porque ustedes saben, dentro del derecho hay especialidades, derecho agrario, derecho laboral, derecho procesal penal, etcétera. En fin, hay diferentes especialidades. Derecho administrativo, en fin. Entonces, si yo estoy en función de mi especialidad del derecho penal, pues yo debo comprender cuáles son las características de mi trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto, está en mi libre albedrío decidir si defiendo a esa persona. Ahora, usted lo que quiere es que yo le diga, sí, entonces la ética humanista echa por tierra toda la moral. Eso es lo que usted me está planteando. Por ser más específico, por la racionalidad personal. No necesariamente, porque eso significaría considerar entonces que la ética humanista es pecaminosa, es mala, y no es así.
porque vio todo lo que habíamos hablado en los principios, ¿verdad? Estos que son... En cambio, usted lo está viendo desde una perspectiva absolutista, digamos, en el sentido de que, mire, esta es la regla de oro, según la cual no debes tratar a los demás como no quieres que te traten a ti. En cambio, usted me dice que en ese caso la ética humanista es mala. No que no es mala, sino de que no tiene el código suficiente, o sea, ¿cómo explicarme? El peso suficiente como para regular el camino que se debe de llevar, el camino correcto que se debería de llevar. Mire, lo que sucede es que en ese caso usted lo que está defendiendo es la moral que le impone la sociedad. Y muchas veces la moral que le impone la sociedad no necesariamente es la que puede guiar, la que guía los valores del ser humano. Ya, pero entonces aquí espero no caer... Compañero, ¿podrías bajarle un poco, no sé si al tono de tu voz o a tu micrófono, por favor? Gracias. Ok, perdón, lo siento. Entonces, espero no verme... Sí, mire, sí, entiendo. Lo que pasa es no verse sobrepasado, dice usted. No, mire, lo que pasa es que esto todo surgió a partir de que yo les planteé la disyuntiva, ¿verdad? La disyuntiva de si es correcto o no defender a alguien que cometió un delito de alto impacto. Exacto. Pero cuando estamos analizando esta perspectiva, usted lo tiene que ver también desde la perspectiva del profesional. Si no lo va a hacer, entonces ¿para qué va a estudiar abogacía? Sí, le entiendo perfectamente. No, lo que pasa es de que lo exponía por prácticamente, como usted lo define, de la manera absolutista, porque no solo lo estaba viendo de la manera ¿cómo se llama? Profesional, porque lo mencionaba porque todo lo que hemos llevado a cabo en esta hora de clase, se puede decir que los mandamientos o los mandamientos humanistas y todo eso pierden orientación. A eso es lo que quería llegar más que todo. ¿Cómo no? Una orientación específica. Sí, le entiendo lo que usted quiere decir, pero digamos, eso, le digo, significaría considerar que la ética humanista en esencia es mala, porque al aplicarse, lo que está haciendo es echar por la tierra todo lo que nos han inculcado en términos de moral. No es exactamente así. Lo que sucede es que, y lo vamos a ver en la próxima clase cuando estudiemos las diferentes etapas del desarrollo moral. Ahí lo va a comprender un poco esto. Lo que sucede es que, digamos, cuando hablamos de la autonomía para tomar decisiones, es porque la ética humanista le traslada la decisión al ser humano. Le dice, usted debe ser consciente de sus actos. No es porque la sociedad se lo imponga, sino usted debe pensar si es correcto o no. No le está diciendo entonces en ese caso que no acepte la moral. No, acéptela, pero primero reflexione si está de acuerdo con eso, ¿verdad? Si no hay una mejor vía para desarrollar ese criterio moral. Ahora entiendo, ya, ahí ya tengo más claro y bueno, solo quiero terminar con este pequeño comentario. Me disculpo, compañeros, si a alguno les afecté por la euforia de mi comentario, disculpen.
No, no tenga pena. Sí, eso es básicamente, ¿verdad? El hecho de que es la diferencia, algo diferente de que a usted le digan así es la cosa, a que usted venga y diga no, yo puedo pensar por mí mismo, porque en última instancia estamos en un curso de filosofía y cuando hablamos de filosofía es porque la intención de este curso es hacer que desarrollen su racionalidad, su perspectiva crítica. Y en esa perspectiva ustedes va bien, porque está razonando desde una perspectiva, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es causar ese análisis crítico. Bueno, jóvenes, entonces ya se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Déjenme ver si hay algún pensamiento acá, porque hasta ahorita tengo opción de ver el chat. Profesionalmente nadie es culpable hasta que se demuestre el contrario, efectivamente. Dice Brandon. Cindy, Carolina dice, podría ser asesinato en defensa propia. Brandon Fernando dice, ya moralmente que chingue su madre con todo respeto. Bueno, no sé a qué se refiere, pero bueno. Es mejor que nos tratemos con más respeto entre nosotros, ¿verdad? Pues bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo jueves. Pasen feliz noche. Y fue un gusto. Gracias. Compartir con ustedes. Buenas noches, Alex. Feliz noche, Alex. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche, Alex. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.